a los 7 años más o menos de que nos casamos, mi esposo y yo, entré en una crisis existencial, matrimonial, tremenda, en donde yo pensé que ya mi esposo, yo ya no lo amaba. Pues en internet hay todo. Buscaba, o sea, veía blogs que era muy bueno tener un amante, que era la forma en la que podías durar más años de casado. Y me baja la bolsa y me dice, Fer, cuesta esto, cuesta $250. Y yo, ¡ah! Pero es lo de mi diezmo. No importa ya, o sea, era un martes el estudio, no importa, ya se juntará y el domingo das o luego lo das. Y yo, no, pero es que es lo de mi diezmo. Y en ese momento la verdad dudé y dije, pues sí, ¿verdad? Pero la realidad es que, o sea, fue una prueba que dije, o sea, en ese momento fue una prueba muy tremenda que dije, no, yo le creo a Dios. ¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Soy Paco Palafox y el día de hoy estoy súper contento porque tenemos 2 invitados en uno. Hoy es algo especial. 2 por 1. 2 por 1. Hoy vienen dos bellas personas. Y bueno, es una amiga que se llama Fernanda Parra. Y yo quiero que nos platique. Ella tiene mucho por platicarnos de diferentes temas. Ella es muy conocida en diferentes plataformas o redes, en TikTok, en Instagram. Vamos a dar sus redes para que después la sigan y se pongan a ver todo lo que ella comparte de diferentes temas. Bueno, algunos de relativos a los negocios, a las empresas y muchas cosas más, que mejor yo quiero que tú nos comiences a platicar y a saludar. Eres bienvenida junto con tu bebé, por eso decíamos 2 por 1. Así es, a 10 días de que nazca Noé Salomón. Es bebé. Sí, es bebé, entonces, bueno, es niño, así que muy felices. Gracias por la invitación, Paco. Y precisamente pues me emocionó mucho porque amo dar mi testimonio, amo decir lo que Dios ha hecho en mi vida y creo que eso es lo más importante, que conozcamos a un Dios que puede restaurarnos, que hablar de dónde nos sacó Dios es lo más bonito, porque Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas dispuestas a ser transformadas. Entonces, pues ha sido un camino relativamente corto. Yo tuve un encuentro con Jesús hace 5 años y medio. O sea, tengo poco tiempo. Tan jovencita. Tengo poco tiempo. Hoy tengo 34 años. Justamente el día de mi cumpleaños, así yo le dije a Dios, regálame un hijo el día de mi cumpleaños. Que sea niño. Y van a ser. O sea, tu cumpleaños viene siendo como en fines de marzo. 29 de marzo. Perfecto. Entonces, sí, Dios es muy bueno. Y resulta, te voy a contar cómo fue mi historia, ¿no? Yo vengo de una familia que, pues la típica familia católica. Uh-huh. Católica que te bautiza. De hecho, yo tengo ya 12 años de casada. Acabo de cumplir el 9 de marzo 12 años de casada. Nos casamos por la iglesia, pero me di cuenta que yo creía en Dios, pero no lo conocía. Entonces, la mayoría de la gente, Paco, cree en Dios, pero no sabe quién es Dios. Exacto. No sabe qué hizo por nosotros, no sabe cómo tener una comunicación con Él. Bueno, para no hacerte el cuento largo, a los 7 años más o menos de que nos casamos, mi esposo y yo, entré en una crisis existencial, matrimonial, tremenda, en donde yo pensé que ya mi esposo, yo ya no lo amaba. Ese es mi testimonio. Y te das cuenta que el mundo viene a cegarte y que el mundo viene a decirte que lo normal es que estés separada, no hay problema. Vas a hacer una separada más y aparte está muy padre, mira, los niños, los domingos, en ese momento tenía un hijo, hasta fácil te la pone, ¿no? Los dejas, te vas con tus amigas, bla, bla, bla. Y eso, perdón, que ahorita ¿sí? Está de moda que Shakira anda pregonando eso, ¿verdad? Sí, pues claro. Ahora me siento mucho mejor y todo, sin tocar el tema de que les gusta y todo, pero es como una filosofía. Perdón que haya interrumpido, pero me puse mucho en esa ideología que dices, bueno, decías, a lo mejor la crisis de los 7 años, que es el matrimonio a veces, y se vale.
cambiar y todo, ¿no? Como que antes sí perdurabas y luchabas por volver a hacerlo, pero ahora estamos en un tiempo en donde las cuestiones son desechables o cambiamos o no es una equivocación, sino simplemente es una ciclo de vida que pasó. Así es. Pero estabas ahí, perdón que te interrumpí. No, y es que eso está buenísimo que toques ese punto porque todo lo manejamos ya temporal. Uh-huh. Y viene también muy de la mano que últimamente ya no hay temor de Dios. Y temor de Dios, la palabra en hebreo tal cual temor es no es que le tengas miedo a Dios, es que le tengas respeto. Entonces, las generaciones, y entiendo, la religión ha sido un problema, porque ha sido una lucha de religiones, o sea, ha sido un tema la religión, y yo sé que la religión, en lugar de acercarnos a Dios, aleja a los jóvenes a Dios. Y bueno, precisamente ahorita voy a hablar de quién un día me habló de Dios, porque era una chavita, y yo dije, ¿cómo? Una chavita hablándome de Dios, esto está muy raro. Pensarías que cuando te hablan de Dios te va a hablar una persona súper mayor. Pero bueno, el caso es que yo estaba en esa crisis, en donde yo dije, me voy a divorciar, incluso, pues en internet hay todo. Buscaba, o sea, veía blogs que era muy bueno tener un amante, que era la forma en la que podías durar más años de casado. Entonces todo el mundo, no, sí, es lo mejor, y porque así tú vives tu vida y tu esposo también lo haces feliz, y entonces, o sea, porque la gente hace referencia que el ser humano no es monógamo, que el ser humano tiene instinto animal, y entonces justifica, o sea, siempre van a buscar la forma de justificar, ¿y qué crees? Uno es muy fácil que se crea eso. Entonces yo dije, bueno, ok, pero no, sabes que yo soy de la vieja escuela, mejor me divorcio, ¿no? Porque seguía creyendo en el amor perfecto. Ahora, viene otra cosa que a partir de que a partir de que fue un boom las redes sociales, híjole, está tremendo, porque todo el mundo quiere tener la vida de la vida, o sea, la vida perfecta. Lo que vemos con filtros. Exacto. Todo lo que es mentira, esa vida falsa. Así es. Total. Y a partir de ahí yo quiero el esposo de ella. Ve qué bonito lo trata, mira qué cariñoso, mira cuántos ramos de rosas le manda y a mí nunca me ha mandado, mira, le llevo serenata y a mí no, y entonces te empiezas a comparar. Y obviamente esos son dardos que vienen a tu mente que dices, híjole, no, yo no tengo la vida perfecta. Y quisiera tenerla. Y entonces en ese momento dices, voy a dejar lo que hoy tengo para ir a buscar lo que realmente me hace feliz. Okay. Pero lo vas a buscar en una persona. Yo en ese momento pensaba que otro esposo me tenía que dar la felicidad que yo necesitaba. Y esto no es algo que yo nada más sienta o piense, Paco. Tristemente, las mujeres, y también los hombres, pero yo hablando por las mujeres, buscamos que nos reconozcan, buscamos sentirnos amadas, buscamos sentirnos lindas, y entonces toda esa responsabilidad se la entregamos al hombre. Y el hombre es el que me tiene que hacer feliz. Y si no me hace feliz, entonces déjame ir con otro, y entonces vamos buscando en muchos lugares. Bueno, yo me sentí así y dije, no, pues sí es. Y aparte mi esposo, un amor, hablo de esto. En algún momento mi mamá me dijo, ya no hables de ese testimonio. Le digo, no, es que le tengo que gritar al mundo de dónde me sacó Dios. Porque, sí. Dime. No, yo iba a preguntar, ¿y él cómo estaba? ¿Qué hacía mientras? ¿Estaba de acuerdo? ¿O también estaba en la misma punta de, ok, entonces cada quien, y el poliamor, que no estaba tan de moda hace unos años, pero pues estaba de acuerdo? ¿O qué? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo reaccionaba? No. ¿Te trataba de reconquistar? ¿Te llevabas a serenata? ¿Qué hacía? Nada, mi esposo me aguantó mucho. O sea, me aguantó demasiado, lo amo con toda mi alma. La realidad es que mi esposo no era mala persona, ni mucho menos. O sea, él, desde que nos casamos, recuerdo que su primer sueldo me dijo, amor, aquí está todo el dinero, administralo tú. Nada más dame para en ese momento no teníamos auto, dame para mis taxis y mi comida. Pero así, todo el dinero era súper compartido en todos los aspectos, ¿no? Pero mi esposo no es el hombre más cariñoso del mundo, o no era, o ya ha cambiado. Entonces, después ya leí el libro Los 5 lenguajes del amor, ¿verdad? De Chapman. Y habla, entendía a mi esposo la forma en la que me amaba. Y mi esposo es actos de servicio. O sea, mi esposo es, ¿ya comiste? Me lleva el desayuno y todo. No lo voy a tener aquí dándome besos, porque su forma de amar no es así. ¿Por qué no lo enseñaron a amar de esa forma? Entonces, ahí fue cuando comprendí, ok, pero eso vino después de que tuve un encuentro con Dios. Entonces pasa toda esta crisis, y aparte déjame decirte que entro a trabajar a un sector muy,
no sé cómo llamarle, pero un sector muy difícil. Muy competitivo, muy ¿no? En donde la mujer no es... hijo. Yo me estoy adelantando un poquito, pero como que la mujer no es bien recibida y es un poquito, no menospreciada, pero minimizada, ¿no? ¿Y qué ¿Será? crees? Al contrario, porque entro al sector financiero, yo me dedico a capacitar a agentes de seguros y de inversiones, pero en ese momento yo no capacitaba, yo era un agente. Y te encuentras con personas que ganan fácil, o sea, mínimo, hablando en pesos mexicanos aquí en México, si alguien gana 100,000 pesos está tranquilo. O sea, una mujer ahí y un hombre puede ganar millones al mes. Que son $5,000 aproximadamente. Más o menos, $5,000. Para los que nos escuchan en otros países. $5,000, pero alguien que no tiene a lo mejor $5,000 hoy los gana un médico, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, entro a ese sector y veo a las mujeres así súper mega empoderadas y entro y en ese momento a mí eso me atraía, la verdad. O sea, a mí me atraía mucho el tema financiero, o sea, ver a las mujeres empoderadas era algo que a mí me atraía mucho. Mi mamá inconscientemente me lo inculcó desde chiquita y me decía, tú tienes que ser la mejor, tú tienes que hacer esto, tú tienes que comprar casas, tú tienes que vivir de tus redes. O sea, mi mamá me inculcó mucho esa mentalidad. Y entonces llega un punto y en este sector está muy tremendo porque la mujer gana mucho dinero. Y entonces si volteas a ver cuánto gana un hombre en cualquier empleo normal, híjole, pues está tremendo porque un hombre, por muy bien que le vaya, o sea, tendría que ser director para ganar $5,000 al mes. Entonces me encuentro con esta serie de cosas en las que yo empiezo a brillar como asesora. Y entonces volteamos a ver con el sueldo en ese entonces de mi esposo y las mujeres que están ahí te empiezan a empoderar y te dicen, no, tú necesitas a alguien más. Y entonces, ¿sabes? O sea, te empiezan a llenar. Para mí es como si los demás cavaran tu tumba, literal. Y posteriormente te avientan y hasta te echan tierrita, porque no les importa. Pero bueno. Y perdón la pregunta. ¿Y dentro de ese ámbito las mujeres se unen? Porque también la lucha entre mujer contra mujer dentro de una misma empresa no es tan bonita como dicen. Escuchas tú por ahí feministas donde sin los hombres estaríamos felices, pero no, porque cuando están también mujeres hay mucha envidia, mucha puñalada trapera por la espalda, entonces también no era, o sea, creo que te tienes que cuidar más con hombres. A veces escuchamos hablar a mujeres y dicen, prefiero trabajar con puros hombres que con puras mujeres. Así es. No sé cómo sea. Pero en ese momento tú piensas que son tus verdaderas amigas. O sea, la realidad es que una verdadera amiga, hoy lo veo de esta forma, es aquella que ora conmigo, aquella que ora por mí y aquella que me acerca a Dios. Esa es una verdadera amiga para mí. Hoy lo comprendo. Antes no conocía a Dios, no podía dar ese término, pero yo decía, no, mi amiga me quiere porque quiere lo mejor para mí. Y quiere que me separe de mi esposo y tiene razón. Entonces, te empiezas a llenar de muchas cosas. Que bueno, ahorita justo cuando luego doy mi taller, hay un taller que yo tengo que se llama Herederas de Abundancia y el subtítulo es Finanzas con Fe. Y entonces hago el ejemplo de cómo lleno un vasito chiquito con pintura negra, pero te puedo decir que es un vaso de 300 mililitros. Se necesitan hasta 6 litros de agua para poder vaciar ese vasito negro. Para poderlo limpiar. Para poderlo limpiar. 6 o a veces hasta 10 litros de agua. O sea, es demasiado lo que se necesita para poderlo limpiar. Entonces yo me sentía como ese vasito pequeño en donde cada comentario, híjole, era muchísimo, era lo que nublaba mi mente. Bueno, pasa eso, entro a este sector, me emociona mucho el saber que yo podía ganar mucho dinero, me emociona mucho pues sí, básicamente el dinero. Mi Dios en ese momento era el dinero. Yo luchaba por dinero. ¿Por qué? Porque era lo que yo veía en redes sociales. Era lo que en su momento también mi mamá me dijo que yo tenía que hacer. Era lo que me impusieron, no lo que yo quería verdaderamente. ¿Y lo estabas logrando? Y lo estaba logrando, sí, entre comillas, porque al final me costó muchísimo trabajo y ahorita les voy a poner un ejemplo. Es una carrera en la que sí tienes que trabajar mucho, promete dar mucho, pero necesitas mucho esfuerzo. Pero yo estaba en el camino. En ese entonces, y todavía de repente suelo decirla, tengo una frase, fake it till you make it, finge hasta que lo logres. Entonces yo, aunque no ganara los miles, vive yo, como... yo, pero en ese entonces viví en Ciudad de México y vivo en Querétaro.
Y claro, ¿no? Siempre vístete como te quieres ver, vístete como empresaria, vístete como quieres que te traten. Yo tenía mucho esa mentalidad. Bueno, no te hago el cuento largo. Yo estaba ya decidida a divorciarme. Dije, ya se acabó. O sea, ya busqué abogado, todo. En ese entonces, antes de pandemia, solíamos decir que los negocios se cerraban. Los mejores negocios se cerraban ¿en dónde? Pues se cerraban en ese momento en hablar de una cantina, no necesariamente bares, es una cantina, o sea, en lugares donde tomabas, en lugares donde había fiesta, y ahí se cerraban los negocios. Y donde tenías que celebrar con una copa, claro, y con algo, obvio, ¿no? Entonces, yo era esa mujer que a veces llegaba hasta las 5, 4 de la mañana a mi casa, y mi esposo cuidando a mi hijo. Me dice una amiga, no puedo creer en esa Fernanda, o sea, no puedo creer que Fernanda haya hecho eso. Sí lo hizo. Y ojo, tenía justificación. ¿Por qué? Porque estaba ganando dinero, yo iba a ganar mucho dinero, y entonces tenía forma de justificar eso. Claro que cuando tú no tienes a tu esposo a un lado, y eso también lo vi en algún momento en una entrevista con Yuri, dijo, no me vuelvas a dejar sola, o sea, si yo salgo es contigo, porque la carne tiene memoria, entonces o sea, así lo dice ella, sí, ¿no? Sí, y es verdad. Sí. O sea, entonces el diablo anda suelto y nada más busca por dónde picarte, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, pues yo ya había decidido divorciarme, y me acuerdo, el último viaje según que íbamos a tener en familia, nos fuimos a Tequisquiapan, aquí cerca de Querétaro, y me habla una chica que quería trabajar conmigo. Yo tenía un proyecto en ese entonces, me dijo, me urge trabajar contigo, y yo, oye, pero es sábado, háblame después. Fer, es que me urge hablar contigo, y yo, oye, estoy en la alberca, márcame en 2 horas. Y me marca, 2 horas, casi en punto, y yo pensé que no me iba a marcar. Y le dije, no, espérame, márcame en otro ratito, haz de cuenta, en 1 hora. Y me volvió a marcar en 1 hora. Y yo dije, ¿qué onda con Marianita? ¿Qué insistencia tiene? Me volvió a marcar, pero una insistencia, me urge trabajar contigo, Fer. Y yo, Marianita, pero es que no te puedo dar un sueldo. O sea, apenas yo voy empezando, no te puedo prometer nada. No me importa, pero quiero trabajar contigo. Y yo, ok, bueno. Resulta que me dice, me urge entonces trabajar contigo. Y le digo, Marianita, nos vemos el lunes. Y el lunes me cita, pero aquí, ojo, quiero hacer una pausa, porque previamente una amiga me había invitado a bautizarme en esta religión, que no sé mucho, conozco poco, en la religión yoruba, algo así. Y ahí habías tenido ese encuentro. Sí, porque yo quería buscar, o sea, de hecho lo que platicábamos antes, yo buscaba en todos lados, Paco, o sea, yo buscaba sentirme plena, feliz, y entonces iba a los cuencos, a la meditación, estaba llena mi casa siempre de mantras de la abundancia, mantras para la riqueza, para la felicidad, todo el tiempo hacía, de hecho cuando nació mi primer hijo, me estaba acordando con mi esposo, pues yo cantaba mantras, ¿no? No sabía ni qué decía, pero yo cantaba mis mantras, según, y medita, yo no sabía meditar, pero bueno, yo hacía. Tenías tus gurús de la abundancia, sí, no. Alex Day era... bueno, por ejemplo... Sus cursos son muy los así, cursos, ¿no? De ventas son buenos. Y él maneja mucho eso de finge hasta que sea realidad. Finge hasta que lo logres. Finge hasta que lo logres. Gracias. Entonces, bueno, chécate cómo es la insistencia de esta chica, Mariana. O sea, pero aparte Marianita no era mi súper amiga en ese entonces. Hoy es mi ángel y la bendigo y la amo porque quien te habla de Cristo toda la vida vas a amarlo. O sea, porque es la persona que Dios envió para cambiarte la vida. Es tu salvavidas, ¿no? Literal. Salvavidas humano. Entonces yo recuerdo que el lunes, cuando Marianita le urgía verme, el lunes yo tenía esta cita. ¿Para qué? Porque me dijeron que si yo me bautizaba iba a encontrar la plenitud y la tranquilidad, porque yo era lo que buscaba, plenitud, paz, tranquilidad, sentirme feliz, eso era lo que yo buscaba todo el tiempo. Y ahí me prometieron que me lo iban a dar, pero tenía que hacer una serie de rituales y sacrificio de no sé qué, y yo, pues no importa. Oye, ¿pero eso va en contra de Dios? Yo preguntaba, ¿eso va en contra de Dios? No, al contrario. Vamos ahí. Eso te acerca más a Dios. Y yo, bueno, entonces no está mal. Yo pensaba. Qué tan hermoso, y por eso diario le agradezco en mi oración, y diario le digo a Jesús, gracias por tu insistencia, gracias, porque estuviste ahí, o sea, hablándome todo el tiempo. Sí, fue Mariana, pero realmente era Jesús el que estaba marcando, insistiendo.
para evitar que yo diera un paso equivocado. Nos vemos, Marianita y yo desayunamos el lunes. Y pues yo estaba bien, yo me sentía bien, me sentía empoderada, ya me iba a divorciar, ya iba a tener una vida nueva, tranquila, en paz, iba a conocer realmente al verdadero amor de mi vida, según que claro que no, ¿verdad? Como el enemigo literal nos pone una venda sobre los ojos, porque te pone una venda y te hace ver todo distorsionado. Entonces me dice, ¿cómo estás, Fer? Y me ve a los ojos y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo... Y en ese momento, o sea, me acuerdo, Paco, y fue un llanto, pero un llanto de, ¿qué me pasa? Pues si yo estoy bien, ¿por qué lloro? O sea, fue un llanto inconsolable que me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues estaba bien antes de verte, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas eso? Sí. Y entonces en ese momento fue un llanto y yo ya no supe si estaba bien o si estaba mal. Y me dice Marianita, me toma de la mano y me dice, Jesús te ama, ¿me permites orar por ti? Y yo... ¿Sí? Eso no es malo, es de Dios, ¿sí? Y luego me dice, oye, Fer, fíjate que tengo yo, a mí me cambió la vida, me contó su testimonio, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y yo, pues sí. O sea, no tengo ni idea qué es, pero sí. No tengo ni idea, sí quiero, no es nada malo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Porque casi te dicen algo que va a pasar bueno y preguntas, ¿cuánto cuesta? Y me dice, ¿quieres recibir a Jesús? Hizo una oración por mí. Salimos del desayuno y en ese momento a mí me sacó mucho de onda porque dije, ¿qué está pasando? O sea, me quedé en el carro pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué lloré? No entendía. Yo estaba bien, pero me doy cuenta que no estoy bien. Bueno, le marco a la persona que me iba a bautizar en la tarde y le dije, ¿sabes qué? Ya no. ¿Por qué, Fer? No. No, porque ya no tengo tiempo. No le di más explicación y le dije, porque ya no tengo tiempo. Pero algo sentí en mi corazón y ahí fue donde la semilla se sembró, Paco. Y muchas veces cuando nosotros vamos y damos este mensaje y oramos por las personas, no tenemos por qué esperar el resultado inmediato. Porque a nosotros nos toca sembrar. No nos toca dar crecimiento. Mientras tú siembres, la semillita está, lo demás le toca a Dios. Tú nada más fuiste y sembraste. Eso fue más o menos en un tipo abril del 2019 aproximadamente, y yo recibo a Cristo, pero ya con conciencia en un noviembre. Okay. Entonces, de marzo a noviembre, Marianita me estuvo acompañando, estuvimos trabajando juntas, ella me decía, oye, en este proceso, no, mira, no te divorcies, y yo, no, sí, pues si Dios me quiere feliz, pues me tengo que divorciar, y yo tratando de darle mis justificantes. Bueno, para no hacerte el cuento largo, un día me invita, organizó un estudio bíblico, con la finalidad de que su hermana y yo fuéramos. Marianita organizó en su casa. ¿Tú no ibas a ninguna iglesia? No, yo nada, no. Okay, y de hecho perfecto. La Biblia, yo decía, leer la Biblia, ¿a poco vino Dios y le escribió? Y ya sabes, ¿no? Ahorita los haters en redes sociales, los entiendo, porque un día yo fui esa hater. Y se disfruta también, porque soy quien más atención pone. Y quien más en su corazón está deseando. Exacto. Está deseando estar equivocado. Así es, justo. Entonces, resulta que ya empiezo yo a estar muy en contacto con Marianita, y yo fui por pena, porque Marianita me invitaba y yo, ay, Marianita. Y fue cuando me dijo, Fer, de verdad te invito. Y yo, ok, pero fui por compromiso, nada más por compromiso. No, hombre, ese día que yo llegué a casa de Marianita, cambió mi vida. O sea, porque yo ya, obviamente, pues estaba conociendo intentaba conocer ya personas. Dije, en cuanto yo me divorcie, o sea, ¿qué mentalidad tenía? En cuanto yo me divorcie, pues yo ya tengo... Nuevo círculo de amigos. Entonces, hoy lo veo y en ese momento lo veía normal. Yo y digo, Señor, perdóname por lo que hice. Yo no lo sabía, de verdad, no tenía ni la menor idea. Era muy normal, porque aparte, tristemente, en el sector, ¿qué crees que pasa? La mayoría de las mujeres están separadas. La mayoría de las mujeres en el sector asegurador están separadas por distintos temas, pero es un tema delicado en ese sector. Y bueno, pasa que voy al estudio bíblico, me vuelven a decir, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y yo, pues ya lo recibí, pero ok. En ese momento empecé, pero ahora sí fue con un llanto de... Pero como niña chiquita, yo no podía parar de llorar. Y ¿sabes qué? Sentía un fuego en mi cuerpo no de quemarme
Porque aparte previamente yo ya había ido a limpias, que el círculo de fuego y un montón de rituales, ¿no? Y entonces no fue en ese momento yo me acuerdo anteriormente cuando fui a un círculo de fuego, sí sentí que me quemaba y hasta me hacía así porque dije, me voy a quemar. Pero aquí sentí como si Dios estuviera quemando todo lo malo, como de limpieza, ¿sabes? Yo no sabía que pues prácticamente Dios también nos bautiza en fuego. Entonces en ese momento, y aparte las voces, porque habían señoras, decían, pobrecita, o sea, pobrecita, ellas me veían como pobrecita, pero no sabían que en ese momento Dios estaba purificando. Mi Dios nos tiene que pasar por el fuego para moldearnos. A partir de ese momento, salí y a las personas a las que estaba conociendo las bloqueé, no les volví a marcar, les dije no quiero saber nada, o sea, fui muy radical en ese sentido. Comencé a ir a la iglesia, me dijo, oye, en la iglesia, y yo, oye, es que no me gustan las religiones, fíjate, o sea, yo tenía un tema con las religiones, y aparte tengo que decir que soy cristiana, no, yo no quiero ser de religiones, yo nada más que tengo una relación con Cristo, y me costó mucho trabajo llamarme cristiana, porque la religión me cuesta trabajo. Bueno, pasa eso, y obviamente en ese momento, pues yo tenía la idea de, ok, Dios, a ver, tú quieres que yo siga casada, ¿correcto? Pero yo ya no quiero. O sea, todavía yo seguía en mi necedad, pero yo ya no quiero. Si tú quieres que siga casada, entonces dímelo, porque a mí me dicen que tú hablas. Háblame. Regreso de la iglesia, paso por Echegaray aquí en Ciudad de México y veo un letrero que dice Corintios. Y yo, caray, ¿Corintios? Eso como que viene en la Biblia. Ya medio empezaba yo a leer mi Biblia. Corintios. Me paro, me orillo, abro mi Biblia y la abro primero, o sea, la abro en la palabra de Corintios donde dice, la mujer que se separó de su esposo, más vale que se regrese o quédese sin casar. Y yo le pedí una respuesta y él me dijo, ok, ¿te quieres separar? Sepárese, mija, ándele. Pero te vas a quedar sin casar, tú decides. Y yo, no, pues si el chiste es volver a casarme, ¿no? O sea, y entonces en ese momento dije, ok, ¿tengo que seguir casada? Ok, ya me respondiste. Y luego lo que yo le dije, a ver, pero yo no voy a seguir casada sin amor. Haz que me vuelva a enamorar de mi esposo. Eso lo pedí en un noviembre. Haz que me vuelva a enamorar de mi esposo. Noviembre del 2019, marzo, me acuerdo perfectamente porque era nuestro 7º aniversario, lo celebramos en Cuba, Dios nos regaló ese viaje. Y éramos los más enamorados del mundo. Eso fue hace 5 años, hoy cumplimos 12 años. Y te puedo decir que amo con locura a mi esposo. Se me quitó la venda de los ojos, me di cuenta que nunca lo dejé de amar. Realmente las mentiras de la sociedad vinieron a cubrir ese amor y decir, no es lo que tú necesitas algo más. Y tristemente veo que muchas parejas, y gracias a Dios hoy a este testimonio, gracias a este testimonio, muchas familias han sido restauradas porque han sentido lo mismo que yo sentía. Entonces, bueno, ahí fue la restauración matrimonial. Le dije, ok, Dios, yo quiero ser una mujer como tú quieres que sea, la mujer virtuosa. Y entonces me di cuenta que la mujer virtuosa no necesariamente es la que está buscando todo el tiempo. Yo en ese momento tenía mi energía masculina muy alta y entonces yo era la que quería ganar, yo era la que quería hacer. Y empecé Proverbios 31, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿Dónde hallarás, no? A la mujer virtuosa. Y entonces, ya, pasó. Mi esposo comenzó a ver el cambio. De hecho, él me decía, no vayas a la iglesia porque ahí, lo tengo que decir, ahí te van a violar. Ya ves que hay muchísimas... En la iglesia. Tu esposo te decía, eso ahí yo quería hacer una pausa, porque paralelo a esto, tú vas contando la tuya, pero él mientras que hacía, te buscaban, no, ya estaba decidida que se separaban, andaba con otra persona, él, o qué. Pues, digo, soy chismoso y la gente no es por eso. No, me encanta. No es chisme, es para orar específicamente. Y me encantaría tenerlo aquí a él para que también nos diera su versión. Sí. Pero, ¿qué hacía él? Él estaba decidido a, bueno, nos separamos porque tú tuviste un encuentro con la fe, pero él probablemente no, o no sé. ¿Nos puedes contar un poquito esa historia? Él no, y él aguantó. O sea, él aguantó y hoy me dice, no sé cómo aguanté. O sea, no tengo ni la menor idea. Solo Dios hizo que aguantara, porque estaba... sin andar con nadie. Sin andar con nadie. Okay. O sea, y aparte, aguantar mis groserías, aguantar, ¿sabes? O sea, aguantar todo. Me dice, no sé. Hoy sé que Dios hizo que yo aguantara. Porque en mis fuerzas yo ya te hubiera botado, ¿sabes? O sea, suena feo, pero casi de una patada por tan grosera que yo era, por todo lo que yo hacía. Eres mujer virtuóxica. Literal. Yo tengo un escrito ahí, mujer virtuóxica, que es lo contrario. Pero ¿sabes qué? En ese entonces era yo una mujer poderosa.
Claro. Independiente, feminista, porque a mí el hombre no me va a dominar y bla, bla, bla. De ese feminismo negativo. Porque Sí. también hay un feminismo que es donde claro. tenemos que acompañarnos y todo. Que a veces de eso dentro de nuestra iglesia cristiana y creencias es un choque terrible. La palabra feminista no nos encanta, pero hay en donde tenemos que acompañarnos, apoyarnos, etcétera, ¿no? En este caso, Marianita podría haber sido una persona que te acompañó y dentro de todo esto. Pero tú estabas ahí donde sí compito con el hombre y soy más y aquí mis Yo estaba como Shakira, facturando. Eso. Y un hombre no, y ya sabes. Y el hombre me estorba más que ayudar. Y entonces estoy mejor sola que mal acompañada, según. Bueno, y mi esposo recientemente le han preguntado 2 personas que han estado en problemas como los nuestros. Y me dijo, mira, te voy a decir algo. La única solución que tienes es que se acerquen a Cristo. O si no tienen pensado acercarse a Cristo, ya sepárense desde ahorita. Porque sin Cristo no hay restauración, sin Cristo no hay renovación. Y eso que mi esposo apenas está comenzando, porque no es, de hecho, ayer le preguntaba, oye amor, ¿y qué sientes por Jesús? Respeto, agradecimiento. Es un lenguaje de amor. Sí, es un lenguaje de amor. Y le digo, ¿y no sientes así que, ay, lo amas? Porque yo soy de te amo y le grito todo el tiempo, pero yo soy muy expresiva. Me dice, es que no puedo sentir lo mismo que tú. Claro. Yo siento agradecimiento y eso es lo que más siento hoy. Y yo, ok, está bien. Cada quien tiene su forma de amar y su forma de sentir. Pero mi esposo en ese momento me decía, no vayas a la iglesia porque ahí violan, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, ya te das cuenta de toda esta parte de la que sí de las iglesias en donde hay abusos, manipulación, que es una realidad para toda la gente que nos ve. Aquí no estamos hablando que el cristianismo, la fe cristiana es hermosa y todo bien y nada. No, es un lugar lleno de personas enfermas. Sí. Pero esas personas enfermas han reconocido y es un proceso personal en donde cada uno va entendiendo, escaneando. Yo digo, la Biblia es como un escáner donde te ve ahí todos tus errores, tus debilidades y que debes de llevar una ayuda para que puedas mejorar todo eso. Pero eso no es para justificarnos y decir, no quiero ir nunca a una iglesia. Tenemos que acercarnos, porque también hay una gran mayoría de personas que están dispuestas a abrir los brazos y a decir, me identifico contigo, como en esta ocasión, y podemos ayudarnos, ¿no? No necesito ser perfecto, sino, por ahí me gustaba mucho una frase que dice, dar el evangelio es no hasta que yo esté satisfecho y no tenga hambre, sino yo en mi hambre, el pan que tengo, te lo comparto y juntos se multiplica. Entonces, no necesito yo ser perfecto, vamos a encontrar a la gente peorcita dentro de la iglesia y también a muy buenas personas, pero cuando vamos de la mano, eso es, digo, un poquito para todas las personas que ven Buena Nueva, no queremos presentar un cristianismo, una fe perfecta, es imperfectísima, por eso estamos aquí. Los personajes de la Biblia, siempre digo también, no eran personas perfectas, eran comunes y corrientes y más corrientes que comunes muchas veces. Y por eso los pone ahí Dios, porque llega un momento en el que tienen un encuentro como el que nos encantaría, nosotros que hacemos Buena Nueva y las personas que vienen, amigos, que tú también que nos ves de algún país, de algún lugar en tu dispositivo, puedas retar a Dios como en tu caso y también como tu marido, que seguimos con tu historia. Yo aquí me meto como en comerciales y regresamos a escuchar tu historia. Y justo con mi esposo, al principio sí era como muy renuente, pero él me respetaba y decía, bueno, si tienes que ir adelante, yo no voy. Y yo, bueno, está bien. Y entonces yo iba a la iglesia, iba solita los domingos. Luego incluso Marianita, si no iba, yo iba todos los domingos y velada de oración y ahí me tenías. Y yo llegaba ahí sí a las 2 de la mañana a mi casa, pero porque estaba en velada de oración, estaba ahora sí en velada de oración. Porque yo estaba buscando a Dios y buscando esa restauración y a mí me dijeron que Él me iba a dar esa paz que yo buscaba. Y entonces yo lo estaba buscando y me sentía me siento tan bien desde entonces, que encontré todo lo que yo estaba buscando en todas estas, metodologías, áreas, religiones, filosofía, en este mercado de sectas y de ideas. Sí, de verdad que se habla con los ángeles, que si el listón rojo, bueno, yo tenía mis listones, me acuerdo que a mi hijo le ponía el ojo de venado, creo, algo así se llamaba, para las malas vibras, para las malas energías, limpia con huevo, ¿no? Y yo ¿sabes? O sea, tantas cosas que yo hice, que si la sábila o que si los rituales, que, ¿sabes? Tanta cosa que yo en ese momento, ¿cómo ¿Lectura de cartas? Sí, claro. No, yo me iba y eso más adelante vamos a hablar, porque tú también ya dentro de tu trabajo y de tus reels y todo mencionas mucho de esto, pero vamos ahorita con esta historia. Entonces yo hice todas esas prácticas, pero tuve un encuentro con Jesús y dije, wow, era lo que yo estaba buscando. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que nadie me iba a llenar, mi esposo no me iba a llenar. Y si hubiera buscado otro esposo tampoco me hubiera llenado. El dinero tampoco me iba a llenar.
Mis amigos tampoco me iban a llenar, porque yo decía, yo quiero más amigas realmente confiables. Tampoco te van a llenar. La familia perfecta tampoco te va a llenar. Nada te va a llenar, absolutamente nada, ni nadie más que Dios. Porque somos mente, cuerpo y espíritu. La mente, ¿con qué la llenas? Con lo que escuchas a diario. El cuerpo con lo que comes, y el espíritu, eres creación de Dios. El único que lo puede llenar es el Espíritu Santo. Porque es el perfecto embone. Pueden venir otros espíritus, no lo van a llenar. Uh-huh. Va a parecer lleno, pero ahí va a parecer muy a la fuerza. Te va a engañar. Te va a engañar. Uh-huh. El Espíritu Santo es el único que te va a llenar, y te va a llenar de esa paz inquebrantable, y entonces vas a dar fruto. Por eso yo digo, si tú haces cualquier otra práctica, muy respetable. Pero realmente quien te va a llenar, y te va a llenar de gozo, amabilidad, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, es el fruto del Espíritu Santo. Si lo tienes en cualquier otra área, lo dudo, pero bueno, adelante, estás en todo tu derecho de buscarlo, pero a mí y a toda la gente que yo conozco que realmente se mueve por el Espíritu Santo, empieza a ser llena de todo esto. Bueno. ¿Y cómo hacer? Una pausita aquí para la gente que te está escuchando. ¿Cómo hacer en este caso? Te está escuchando alguien que dice, yo también he estado como tú, buscando, no me lleno, siento un alivio temporal, espiritual, pero después vuelvo a lo mismo. Y tú hablabas del vasito, cuando comenzabas, del vasito con algo negro, con tinta negra, que para poder limpiarlo tratas de rellenar, pero sigue sucio. ¿No sería la respuesta vaciar ese vaso totalmente y rellenarlo? Yo me acuerdo hace muchos años que daba algunas pláticas y conferencias, o sea, algo parecido. Que decía, somos este vaso vacío, menciona los fabulosos Cadillacs, y somos vasos vacíos, que llega el Espíritu Santo, el agua nos pone, pero muchas personas te lo ensucian, o tú mismo, y entonces llena de porquería, y si eso lo quieres probar, pues claro que no, y lo llenas como tu ejemplo, la tinta, por más que lo llenes, necesitas mucho para que se vuelva a quedar limpia el agua para poder ser bebible. Pero si lo vacías, es como que una forma más rápida. ¿Es lo que tú hiciste o qué le recomendarías a las personas? Yo tenía mucho dentro, pero ¿cómo sacas todo eso para que venga ese Espíritu Santo del que hablas? ¿O simplemente viene y saca todo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te funcionó a ti ese encuentro? No es mágico, pero podría verse como mágico, un encuentro especial en donde sentiste fuego. Porque ese es el punto en donde muchas personas dicen, sí, soy bonito, pero ¿cómo lo puedo yo experimentar? Híjole, creo que y le he preguntado a Dios, ¿por qué? O sea, ¿cuál ha sido la diferencia entre varias personas que tienen o que quieren tener un encuentro contigo, y por qué a lo mejor yo lo tuve más rápido? ¿Por qué? Porque la gente incluso me dice, es que es muy rápido lo que tú viviste. ¿Por qué? Y yo le preguntaba por qué, y me llevaba a la parte de la palabra en donde dice, porque me crees como niña. Porque todo lo que tú me dices, crees que yo sí lo puedo hacer. No dudas. Y yo me acuerdo cuando le dije, pues entonces tú eres todopoderoso, a ver. Es que me enamoré de mi esposo, ¿no? Yo en mi siento que la relación con Jesús, cada quien, es una relación personal, pero Él me reta siempre. A ver, hazlo. A ver, no que todo puedes con todo, Fernanda. A ver, ándale, hazlo. O sea, siento que entre él y yo la relación es así muy retadora. Y desde el principio cuando yo lo conocí, a ver si tú puedes, pero no de un retarlo en mala onda, bonito, sino sí, bonito, ¿no? A ver, señor. Entonces, en todos los aspectos, o sea, luego doy pasos de fe. Una amiga me dice, no, está Abraham y tú. O sea, porque cuando Dios me dice, haz esto, compro cosas sin dinero. Acabo de comprar una casa, literal, que no tenía para el enganche ni para la escrituración, porque aparte en Querétaro es muy cara. Y entonces hice un trato con el dueño y le dije, bueno, sí, pero me prestas para el enganche, y entonces tú pagas el enganche, tú pagas los trámites y yo te pago en breve. Cuando esté el dinero, yo te pago. Sí, está bien, Fer. Ok, y me dice mi esposo, ¿compraste una casa sin dinero? Y yo, pues es que así dice Dios. O sea, al final son pasos de fe que luego ahorita vamos a contar, porque también hablo de esta parte de la abundancia económica. Eso es. Entonces, bueno, pasa, me enamoro, no me enamoro otra vez. Se me quita la venda de los ojos. Doy gracias por el esposo que tengo. Doy gracias a Dios porque, híjole, me aguantó, pero sobre todo sé que Dios nos cubría desde entonces. Entonces, yo y mi esposo dice, híjole, si te estás divorciando, o aceptan a Jesús y lo siguen, o ya divórciense desde ahorita, porque yo no hubiera aguantado. Y me dice mi esposo, yo no te hubiera aguantado más, no sé cómo lo hice, pero hoy estamos juntos. Y justo en ese momento yo tenía un hijo.
Yo no quería tener más hijos porque dije, ¿a qué van a vivir? ¿A qué van a venir? A vivir, ya sabes, el típico, ya no hay agua, las guerras, la vida es muy cara y entonces no, ya para qué hijos y menos tener una niña, o sea, una niña no, sufren mucho y entonces la niña va a hacer lo mismo que yo hice, no, mejor no quiero niñas y así. Bueno, y tengo a mi niña que se la pedí a Dios. Le dije, Señor, por favor, dame una niña. Y precisamente, que ya es otro testimonio y vamos a hacer como pausitas. En este testimonio un día desperté y Dios me decía, vete a hacer estudios de rutina. Las mujeres nos tenemos que hacer exámenes de rutina en tema de ginecológicos. Y yo así de, luego tengo mucho tiempo. Era muy workaholic antes. Tengo mucho trabajo. Y entonces yo me senté en mi escritorio, vete a hacer estudios. Y yo, no. Para quien no sabe cómo se escucha la voz de Dios, es que es difícil explicarla. Pero te urgen las cosas, o sea, sientes una ansiedad por hacer algo que te dice. Y yo, tengo mucho trabajo, espérame. Y otra vez, ese mismo día, que vayas y te hagas los estudios. Y yo, ok. Y le marco en ese entonces a mi asistente y le digo, búscame donde sea, pero que mañana yo me vaya a hacer los estudios. Urge. ¿Tienes algo? Y yo, no, nada más ya quiero terminar con esto. O sea, que me están mandando. Pues bueno, resultó que tenía cáncer. Cáncer en el cérvix. Me dice la doctora, no, todo está bien. Pero luego resulta que no. Yo ya sabía y me estaba bañando. La doctora me dijo, parece que todo está bien. Pero cuando me estaba bañando sentí esa parte de, te van a dar una noticia, no te espantes, va a ser de testimonio. Y yo, ok, está bien. O sea, yo ya sabía lo que me iban a decir. Y cuando veo la llamada de la doctora, Fer, te marco porque yo sé que eres muy ansiosa, eres muy desesperada. Tengo ese defecto que ya poco a poco Dios lo ha estado limpiando. Y ahorita volvemos al vasito, cómo Dios te va limpiando. Porque no está limpio de la noche a la mañana. La realidad es que no. O sea, yo todavía te puedo decir que mi vaso no está transparente, mi vaso está pues ahí grisáceo, porque para que esté transparente, híjole, es un proceso y un camino tremendo. Y Dios nos va limpiando con el paso del tiempo hasta que lleguemos a esa medida, a esa medida del varón perfecto. Bueno. Y entonces yo le dije, ok, Señor, yo te había pedido a mi niña, voy a entrar a quirófano. Me dijo la doctora, lo peor que puede pasar es que te quite todo el útero. Y yo sé que quieres tener una bebé. Entonces, fírmame esta carta responsiva en donde, pues, si encuentro algo, pues te voy a tener que quitar todo el útero. Perfecto, está bien. Entré y le dije, Señor, bueno, nada más como petición. Tú sabes que sí quiero tener una niña. Si me la quieres dar, perfecto. Y si no, lo entenderé y sabré aceptar tu voluntad. Te amo. Pero ya no con reclamo ni nada, ¿no? Te amo. Salgo, fueron 3 horas en quirófano. Y la doctora logró salvar así al máximo y me dijo, Fer, vas a poder tener bebé. Ok, perfecto. Y yo ya tengo a mi niña. Entonces Dios es bueno. Y hoy tengo un tercer hijo que yo en la vida me imaginé, no, porque aparte el dinero y la vida está muy cara. Y entonces peros y pretextos. Y los hijos son bendición de Dios. Y hoy la gente no quiere tener hijos por miedo. Por miedo que el dinero, que cómo los voy a mantener, el tiempo, pero cuando vives de la mano de Dios dices, Señor, son más tus hijos que míos, yo nada más estoy de paso, yo el día de mañana no sé si me voy, pero al final quien los va a cuidar y quien los va a mantener vas a ser tú. Y entonces tenemos que comenzar a vernos como Juan 10:10, el ladrón vino a robar, matar y destruir, mas yo Jesús he venido a darte una vida y vida en abundancia. Yo siempre hago referencia a esto. Si hoy vemos aquí afuera un niñito que se baja de una camioneta Suburban negra con guardaespaldas, ¿tú qué dices? ¿El niño tiene dinero o dices los papás del niño tienen dinero? ¿Qué dices, Paco? Los papás del niño. Los papás del niño. Y entonces el niño, por ende, tiene dinero. Y nosotros somos hijos del rey, hijos del creador, del que hizo todo, hijos del dueño del oro y de la plata. Y no nos sentimos merecedores muchas veces de esa abundancia o creemos que nosotros no somos capaces de tenerla. Y entonces parece o queremos hacernos ver como, o sea, mi papá tiene dinero, pero no, yo soy un mendigo que luego pide nada más unas monedas para comer. Pero ese es un tema ya de tema de abundancia, ¿no? Bueno, se están cruzando aquí muchas cosas. Bueno, ya para no hacerles el cuento largo, restauró mi matrimonio, hoy tengo 3 hijos. Bueno, ya Salomón a punto de llegar. 3 hijos, Dios también me lo regaló el día de mi cumpleaños. Hoy puedo decir que soy esa mujer todavía imperfecta, pero que si le pregunto a mi esposo,
¿cómo me ves? Y me dice, estoy muy orgulloso de ti por todo lo que has cambiado. Estoy muy orgulloso porque eres una Fernanda antes y una Fernanda después. Y claro, soy una Fernanda antes de Cristo y una Fernanda después de Cristo, porque yo volví a nacer de nuevo. Claro. Y hoy, híjole, hay un versículo que se me quedó grabado, es un proverbio. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Yo era la mujer necia que hacía berrinche por todo, que se enojaba por todo. Eso era la mujer necia. Yo era una mujer necia. Entonces restauró mi matrimonio, pero pausa. Una de las cosas que iban a acabar también con el matrimonio era el tema de dinero. Entonces, es que no tenemos dinero, y es que yo quisiera salir de vacaciones, pero no hay dinero para las vacaciones. Y entonces el dinero siempre, y es una realidad que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. O sea, esa es una realidad, que el dinero es un problema. Ojo, no el dinero, el amor al dinero, que era lo que yo tenía. Entonces, en ese momento dije, ay, Dios mío, el dinero. Teníamos una deuda de 800,000 pesos que traía como rencilla entre mi esposo y yo. Y después de que el matrimonio, o bueno, en el ínter en el que el matrimonio fue restaurado, yo le dije, Señor, tu palabra dice, porque me encontré con tantos versículos que hablaban de dinero. Y en la palabra hay 2,500 versículos que hablan de dinero y posesiones. Entonces yo dije, caray. Oye, yo era financiera, entre comillas, digo financiera porque llevaba 3 años y a veces incluso los maestros en finanzas tienen sus finanzas hechas trizas. Ajá, claro. Yo era otra vez una asesora financiera antes de Cristo y una asesora financiera después de Cristo. Y antes de Cristo hablaba de finanzas, hablaba de cómo podías tener riqueza y no la tenía, cómo podías tener abundancia y no la tenía. Y entonces yo me acerqué a Dios. Y aquí hago una pausa. ¿Sabes qué? Yo fui a una iglesia aquí en Ciudad de México. ¿Puedo mencionar nombre de iglesia? Sí. Se llama Centro de Vida Lomas, que de hecho graban también aquí. Y yo fui a esa iglesia y parecía pasarela de modas. O sea, todas con sus bolsas así carísimas de París, súper bien vestidas. Vi mucho dinero en esa iglesia y yo, caray, o sea, Dios, dinero, ¿qué está pasando aquí? Y yo fue otro gancho que dije, pues aquí hay dinero, ¿no? Yo dije, aquí voy a vender mucho, aquí voy a ganar mucho dinero. Entonces, como Dios nos conoce y busca forma de enamorarnos y sabe de repente qué nos llega a atraer en cierto momento. Entonces, también fue algo que yo dije, bueno, está bien, o sea, sí te quiero conocer, y eso es una parte de hacer una pausa. Te quiero conocer, pero también veo que hay dinero. En ese momento, al principio, antes de la restauración matrimonial, yo veía que con Dios había dinero. Después, la verdad es que me enamoré tanto, restauró mi matrimonio, de verdad que el dinero fue ya lo último en lo que pensé. Pero también le dije, Señor, yo tengo una deuda de 800,000 pesos. Que son $40,000 aproximadamente. $40,000, sí. Y justamente dije, no puedo dormir. Y aparte tu palabra dice que somos verdugos. O sea, somos verdugos de la persona que le debemos. Yo no soy verdugo de nadie, Señor. Yo te pido que me des los medios. Yo no te pido que me des el dinero así, ¿no? Somos esclavos de la persona. Somos esclavos de la persona que le debemos. Y yo no soy esclava, yo soy tu hija. Te pido que me liberes de esa deuda. No sé cómo, no tengo ni la menor idea, pero ayúdame a saldarla, Señor. Y bueno, me mandó justamente a un trabajo en el mismo sector, en donde en 4 meses yo liquidé esa deuda. Pero lo que yo le dije, Señor, dame la diligencia de poder administrar el dinero, porque ¿de qué sirve que hoy me mandes el dinero así de milagro, verdad? Y me aparezcan mis $40,000 y yo pague la deuda, si voy a seguir teniendo los mismos malos hábitos. No, transfórmame en tema financiero. Hazme una mujer sabia, financieramente hablando. 4 meses, obviamente llegaba el dinero, apartaba lo básico y todo lo demás al pago de deudas. O sea, Dios me dio sabiduría ahí. Y mucha gente dice, es que yo ya le pedí y no sana mis deudas, pero sigues gastando. Como si no hubiera mañana, no tienes un orden, no tienes un presupuesto. De mí no vas a estar hablando. No me veas con esos ojos. Justamente esa parte que me encanta hablar de finanzas, ¿por qué? Porque el dinero es bonito. La realidad es que el dinero en unas manos alineadas a la voluntad de Dios, el dinero es de bendición. Los misioneros necesitan dinero para comer, para ir a predicar el evangelio. Las iglesias necesitan dinero para pagar los servicios y mucha gente más se congrega. El dinero en manos alineadas a la voluntad de Dios es de bendición. El dinero, si no tienes a Dios, te resulta una maldición. Pero el dinero es bonito. Entonces, ahí fue cuando Dios empezó a dar abundancia y yo dije, caray. Pero yo, justo cuando empezaba a conocer a Dios, previo a eso, mencionaron Malaquías 10:10.
trae todos tus diezmos al alfolí, que no falte alimento en mi casa. Si tú haces esto, verás, o sea, probadme en esto. Me acuerdo perfecto, probadme en esto. Es el único versículo donde Dios dice, pruébame. Te reto. Probadme en esto y verás cómo no te abriré las puertas de los cielos. Derramaré tanta bendición que sobreabundará. Y yo, ok. Y me acuerdo que en ese momento mi esposo ya medio me acompañaba y le dije, ¿cuánto traemos en la cartera, amor? 50 pesos. O sea, era lo único que teníamos, ¿eh? Oye, tenemos dinero para darle al del ballet. Ahí hay moneditas en el carro. Ah, perfecto. Y tenemos dinero para comer. Y no, pero vamos con mi mamá a comer. Ah, perfecto. Entonces saqué el billete de 50. Vamos a llevarlo. Y por fe le dije, Señor, es lo único que tenemos. O sea, no tenemos otra cosa. Hemos vivido endeudados toda la vida. Vengo de una familia y sobre todo mi mami, que ya ha estado, gracias a Dios, cambiando también esos patrones de... Pues es que es el pensamiento del mexicano. Mientras más pobres, más buena gente. Mientras más nosotros los pobres, ustedes los ricos, sí. Y ustedes son malos y nosotros. El dinero te hace malo. Te hace malo, pero aparte endeúdate. O sea, endeúdate, ¿no? Ya Dios proveerá, ya mañana vemos cómo pagamos, tú ahorita endeúdate. De mi tío Richie no vas a estar hablando. Endeúdate y pagos chiquitos. Y bueno, entonces yo traía esa cultura del endeudamiento. Y resulta que cuando Dios me dice, a ver, no te endeudes, sé sabia y todo... Cambia todo en nuestra vida, pero esos 50 pesos cambiaron. ¿Por qué? Porque no los di con la intención de, a ver, Dios, dame, a ver cuánto me das. Eso es lo que te iba a preguntar, porque tú estás hablando de abundancia, de prosperidad, de dinero, de inversión, pero no con Dios, porque lo acabas de decir. Y eso es muy criticado desde diferentes puntos de vista de la fe que ya conocen personas en iglesias. Es que si tú estás negociando, porque, si yo le doy a Dios, Él me da el 100 por 1, pero ¿en qué cambia la intención del corazón? O cuando muchas personas pactan, dan, pero ya lo hacen con ese prejuicio o de lo estoy dando porque se me tiene que regresar, y si no se me regresa, tratamos a ese Dios como una máquina de latas de refresco, de gaseosa. Le meto las moneditas y si no me da lo que quiero, se equivoca, se atora, la agarro a patadas. Entonces, así a veces estamos con Dios. Pero ¿hasta dónde es ese momento en el que lo hago desinteresadamente? O sea, porque tú me estás diciendo, sí, lo doy. Ahorita lo dijiste, pero no con esa intención de que a fuerza me lo tiene que dar. ¿En qué momento es en el que llega la abundancia? Desde tu punto de vista, desde tu experiencia. Y tenemos también otro podcast muy interesante que hablamos también de estas finanzas con Moisés Resnick, que nos habló precisamente pero el segundo viene fue de finanzas, de por qué tienen dinero el pueblo judío. Y esto va muy de acuerdo nosotros. Entonces, quiero esa perspectiva por si se pausa, porque mucha gente va a decir, uy, no, están hablando del dinero. No, pues quieren a Dios para el dinero. Pero ¿en qué momento el corazón se corrompe? ¿O no se corrompe? Y aquí ya viene esta parte en donde fue la parte familiar, restauración familiar, y fue lo primero. Y entonces dije, wow, Dios es bueno, restauró mi matrimonio. Entonces también puede restaurar mis finanzas, porque Él promete vida en abundancia en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Entonces, obviamente restauró mi matrimonio, pero primero restauró mi paternidad, mi amor propio. Yo ya me sentía amada, ya no necesitaba que mi esposo me dijera, estás bonita, porque yo ya me sentía bonita. Yo necesitaba que mi esposo me diera un beso porque Jesús me llenaba besos a diario, ¿no? Entonces, bueno, partiendo sobre eso, ya mi esposo me acompañaba y le dije, amor, ya probamos de todo, también en tema de dinero. Ya leí un montón de libros de finanzas personales, ya hice un montón de prácticas y no me funcionan, pero le creo a Dios. Sacamos el billete de 50 pesos y le dije, Señor, yo te creo. ¿Ese es lo único que tenemos? Yo no te pido en este momento riquezas, yo nada más te pido que nos ayudes a ser sabios financieramente, y solamente tú puedes, porque no hemos podido con absolutamente nada. Siendo que yo daba talleres de finanzas personales, imagínate, y mis finanzas personales, híjole. Pero fue con esa intención de ayúdame y sobre todo quiero obedecer tu palabra. Y tu palabra dice que no debemos de estar endeudados. Ya no quiero estar endeudada, o sea, ayúdame a pagar esa deuda, Señor. Confío en ti, yo creo en ti. Claro que yo el sobreabundará, yo no me lo imaginaba de esa forma. Ya cuando tienes dinero para invertir en algún otro lado, aunque tengas 1,000 pesos para invertir, eso ya es sobreabundancia. Sí. Porque ya te está dando para comer. Tuyo, ya pagaste lo necesario. Exacto, y aparte, y un poquito más. Ajá, justo. Pero mucha gente piensa, uy, sí, los millones para tener dinero. Abundancia es tener que te sobre para compartir. Eso es tener abundancia. Y hay gente que gana 10,000 pesos. Estamos hablando de $100, el sueldo mínimo, y tiene abundancia. No necesitas ser millonario para tener abundancia. Entonces, a partir de ese momento fue cuando vi como
cómo Dios me mandó el primer negocio. Y en ese momento quiero hacer esta pausa porque está increíble este testimonio, en donde me acuerdo que en el estudio, en la casa de Marianita, y Marianita es testigo de qué pasó, yo tenía muchas ganas de comprarme una bolsa. En ese entonces, pues yo era fan de las bolsas. De marca. De marca. Por favor. De marca, digo. Y no piratas. No, claro. No, porque antes, te cuento que en mi historia pasada yo vendía hasta fayuca y piratería y así. Fayuca es para la gente que nos ve en otros Ajá. países, cosas que son piratas que traes de otro. De buena calidad, pero no muy sí. correcto. Y hoy no quiero verme religiosa, pero ¿qué crees? Eso es robo. Sí. Y si utilizamos piratería, Sí. de entrada, ¿por qué utilizamos piratería? Si no tengo para comprarlo, no me lo compro. Sí. No quiero aparentar algo que no tengo. Entonces yo andaba con mi bolsa Fuchi, o sea, no era Gucci, yo decía que era Fuchi porque era bolsa pirata. Y la verdad es que yo en ese momento, yo veía en la iglesia mucha gente que tenía bolsas carísimas, yo dije, eso no va a pasar, o sea, conmigo no va a pasar. Porque para mí lo máximo en unas marcas, hablando de marcas, una bolsa Michael Kors, ¿no? En ese entonces. Entonces costaba 5,000 pesos esa bolsa, pero era mi diezmo. Yo gané una comisión, hablando en dólares, de 60,000 pesos de $3,000. No, de $3,000. Y dije, ok, Dios me dijo que el 10%. Pero yo ahí en ese momento, pero le quito los impuestos, pero le quito lo que invertí. O sea, yo tratando así como de, lo menos, pero ser obediente en ese momento. Aparté mi sobre, muy emocionada, mis primeros 5,000 pesos, mis primeros $250 de diezmo, muy emocionada. Y dije, gracias Dios, porque tú me mandaste este negocio para pagar esta deuda que ya me tocaba en la puerta para pagar. Y entonces Dios me mandó ese negocio y me baja la bolsa y me dice, Fer, cuesta esto, cuesta $250. Y yo, pero es lo de mi diezmo. No importa ya, o sea, era un martes el estudio, no importa, ya se juntará y el domingo das o luego lo das. Y yo, no, pero es que es lo de mi diezmo. Y en ese momento la verdad dudé y dije, pues sí, ¿verdad? Pero la realidad es que, o sea, fue una prueba que dije, o sea, en ese momento fue una prueba muy tremenda que dije, no, yo le creo a Dios. Y este dinero es de Dios y yo no le voy a robar. Y guardé y dije, no me importa la bolsa, no me importa nada, a mí me importa Dios porque sé que vino de Él. No fue casualidad, no fue. Él me mandó el dinero y yo le creo a Él. Y a partir de ahí fue mi primer diezmo. Y a partir de ahí me llegaban, no sé, te pongo un ejemplo, me llegaban a mi cuenta, como ganamos por comisiones, me llegaban $10, diezmo. Me llegaban $100, diezmo. Pero ahora sí, a partir de ahí dije, yo no le voy a andar quitando dinero a Dios. Él es tan abundante como decirle, pero te voy a restar todo esto. No, el 10% de todo. Y luego veo el testimonio, que eso, híjole, me encantan los testimonios de Colgate, de William Colgate, en donde dijo, Señor, pues yo quiero servirte. Que le iba a dar más porcentaje. Sí, y yo quiero vivir del 10% de lo que me des. O sea, no te voy a dar el 10. El 90. Yo voy a vivir del 10, te voy a dar el 90. Y cuando dije, órale, yo también quiero, Señor, cuando leí ese testimonio, yo dije, yo quiero vivir del 10 de lo que me des. Desde entonces, y no es por vanagloria ni mucho menos, pero Dios me ha retado y a ver, ahora te toca esto, y ahora más o menos es como el 30% de diezmo. Pero ojo, no diezmamos mi esposo y yo con el afán de decir, me vas a dar más. Eso es lo que... Sí, no, o sea... No estoy invirtiéndole a Dios porque sé que me da reditual, sino llega o qué, sí, no, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál es el objetivo? Que le digo a mi esposo, y los dos decimos, a ver, ¿qué haríamos con este dinero? Pues no lo gastaríamos en cosas superfluas, que te llenan por un ratito. Y la verdad es que cuando Dios nos empezó a mandar abundancia, comenzamos a viajar, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer bolsa de lujo, que yo dije, ay no, Señor, pero aún así es mucho dinero. Bueno, a ver, si tú me la quieres regalar, estábamos en Milán, si tú me la quieres regalar así, o sea, yo no me voy a endeudar, es porque me tendría que caer una comisión de lo que cuesta. Y ojo, en Europa las bolsas te salen muchísimo más baratas que en México. Entonces me cayeron el dinero que costaba la bolsa que yo quería desde hace muchísimo tiempo. Y me cayó como a las 8 de la noche. La tienda la cerraban a las 9 y yo, amor, Dios me regaló la bolsa, vamos corriendo. Y ahí voy corriendo y yo llorando ahí, ay, gracias por mi regalo. Pero ya me di cuenta que ese regalo y esa bolsa que yo quería no era para que la gente viera que yo tuviera dinero, ¿sabes? Era porque a mí me gustaba. Pero antes, las cosas de marca, según, eran para que la gente viera que
yo tenía. Aunque fueran piratas, aunque no fueran originales. Entonces, en la parte del diezmo, veo tanto odio en redes sociales respecto al diezmo. Bueno, dicen yo en mi podcast que yo soy pastora y me enriquezco con los diezmos y por eso hablo de dinero. Y yo, no, si tan solo probaran el diezmo, si tan solo le dieran a Dios la parte que le corresponde, pero con un amor, dice la palabra que demos con amor, con gozo, que Dios ama al dador alegre. Si tú lo das por obligación, con tristeza, mejor no lo des, guárdatelo. Pero lo que vas a dar, dalo con el amor que diga, Señor, aquí está. Y ese es el testimonio en tema financiero. Dios restauró y a partir de ahí, yo con los diezmos, o sea, no es por cuánto me dé Dios, es obediencia. Señor, esta es tu parte, no te quiero robar dinero. Yo podré estar endeudado en otros lados y a partir de ahí la verdad es que la deuda ya procuro no tenerla. Ya después hay deuda de apalancamiento en negocios y eso. Sí. Y sí, hoy tenemos deuda de negocios, por ejemplo, deuda que te comenté de la casa, pero al final es apalancamiento. Es parte de un proceso de compra y claro, nosotros sí. estamos no endeudados con las tarjetas, yo sí, pero llevas una correcta, que yo quiero que después vengas a otros podcasts para que nos platiques más sobre todo eso. Yo sé que a la gente le va a encantar y que vengas y nos platiques más todas esas áreas de finanzas, que te sigan en tus redes, obviamente, pero que también vengas aquí con nosotros para platicarnos, porque esto es más sabroso, el hablar, el decirte nuestros fracasos económicos, el que nos des un consejo, el que a lo mejor conoces también otras personas que dices, es que esa persona estuvo así, y de pronto salió de deudas. Y es que tenía tanto que no supo qué hacer con dinero, porque también cuando Dios te manda una cantidad y no la sabes administrar, regresas a tener nada. Así es. Ayer platicaba con un amigo que precisamente hizo alguna cosa con la mamita de un señor de Dubái, con mucho dinero y todo. Está súper agradecido porque hizo algo así y le va a heredar un buen de dinero. Y dice, no, voy a hacer un concierto gratis cristiano. Le digo, no, tenga esa mentalidad tan boba de desperdiciarlo regalando, porque te vas a quedar sin nada. Mejor busca invertir y todo. Y estamos ahí platicando. Ahorita me viene a la mente, pero ese tipo de cosas, que es la mentalidad de fracaso también, que después yo creo que también tú tienes mucho de eso, recibimos, pero lo gastamos así, y volvemos al círculo vicioso en donde no tengo nada y vivo de una manera miserable y pidiendo y rascando paredes porque no sé administrar los poquitos o muchos. Y también la palabra dice, el que es fiel en lo poco sabe administrar lo poco, en lo mucho lo vas a ver. Entonces creo que es muy bonito todo esto que estás platicando. A mí me gusta, quiero aprender, quiero saber. Y tienes muchísimo que dar. Ay, sí, en tema de finanzas, pero mucha gente se espera tenerlo mucho para dar. Cuando yo tenga mucho, cuando yo tenga el trabajo, voy a dar. Voy a compartir mi alimento con mi compañero que sé que hoy no tiene desayuno, pero hoy no tengo. Es lo que decíamos, comparto lo que tengo. Comparto lo que tengo. A ver, todo lo que tengas. Ese es el milagro del evangelio. Esa es la Así buena noticia. El que doy, lo mismo. Y regresamos al ejemplo que hemos puesto en los podcasts muchas veces. 5,000 o más de 5,000 personas. Jesús dice, ¿quién trae algo de comer? ¿Tú crees que no traía entre tantas personas un lonchecito, una tortita, un pedacito de hamburguesa, unas papitas, un algo? ¿Quién sacó algo? Pero es para mí, porque yo me quedo sin comer. Claro. O si no dices, es que no sirve, es poquito. Somos muchos. Pero ese es el punto, y tú decías, mi fe como de niña, y cuando somos como niños, no piensa un niño si sirve o no, yo traigo. Sí. O sea, una ocurrencia, yo tengo esto. Podrían haber, que es niño ridículo, o Jesús, no, pobres Quinkle, tómale una foto, mi Juanito, y sube la inocente hashtag, ¿no? Pero no. Que de hecho nada. Judas se burló, y dijo, ¿cómo vamos a alimentar? O sea, pero Judas tenía un problema con el dinero. ¿Por qué mató a Jesús? Por el dinero. Sí. Ojo, amaba a Jesús, lo amaba, yo sé, o sea, estoy segura, sí, pero claro que lo amaba. ¿Y de qué le sirve el dinero? O sea, ¿de qué me sirve perder mi testimonio, mi paz, por ganarme un dinero que así como me llega, así se va? Hay mucho por hablar. Pero ¿sabes qué, Paco? En este sentido, y esto sí lo quiero remarcar mucho, en tema de dinero, muchos cristianos tienen temas con el dinero. Muchos cristianos que literal, o sea, se llaman cristianos de hueso colorado, viven atados al dinero, viven preocupados por el dinero, viven preocupados por qué van a comer mañana, viven preocupados por cómo van a pagar la renta, o sea, viven estresados, preocupados, que terminan matando a Jesús sin querer. ¿Lo aman? Sí. ¿Caminan con él? Claro, Judas caminó con Cristo. Pero
Le dice Jesús, sí, te amo, aguántame tantito que tengo que irme a trabajar porque alguien necesita generar. Cuando Jesús te dice, dime qué necesitas, yo te daré todo lo que necesitas. Pero a veces lo dejamos a un lado. No, tú vete para allá porque yo estoy trabajando y estoy muy ocupado. Y eso es lo que no debemos de permitir en nuestra vida. Él te dará todo lo que necesites. Por eso dice, no te preocupes por nada, simplemente ora por todo. Y pídeme sabiduría que yo te la daré en abundancia. Y la sabiduría económica te la da. Y con esto terminamos que a mí Dios me habló audiblemente. Escuché su voz. ¿Has escuchado la voz de Dios? Sí. Audible. Audible es algo de... Me quería... O sea, en ese momento dije, estoy loca, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando? Cuando ya Dios empezó a dar abundancia, yo dije, wow, Señor, eres muy bueno. Pero ojo, desde que dio abundancia y desde antes notamos mi esposo y yo que somos muy compartidos, o sea, somos muy desprendidos del dinero. Siempre, aunque antes de Cristo, aunque no lo conociéramos, con el dinero resultábamos ser desprendidos. Y ese día que yo le dije, Señor, ya prosperaste, has prosperado, eres bueno, hemos visto un cambio de vida. Venimos de una clase, si no súper baja, una clase media. Y entonces... Cuando Dios nos dice, bueno, le digo, a ver, Señor, yo quiero hablar de finanzas, porque me di cuenta que de qué sirve que tengas dinero, pero no hay paz. Quiero hablarle a las mujeres de que el dinero es bueno, sí, pero es mejor tenerte a ti. Y el dinero es una añadidura. Le dije, quiero hacer un programa de finanzas, pero hablando de ti, finanzas para mujeres, herederas de abundancia. Y me dijo, sí, hazlo así. Escuché la voz audible de Dios y todavía me tardé 2 años en obedecerle, y por eso es que hablo de finanzas, porque si tú, mujer, estás buscando dinero, estás buscando muchas cosas, nada te va a llenar, el dinero no te va a llenar, te va a llenar Dios, y cuando te sientas bien llena va a decir, mira, como sabe administrarlo poco, le mando más y más y más, porque sé que es diligente, porque sé que el dinero no le preocupa, porque sé que su amor al dinero no es más grande que el amor que me tiene a mí, y porque el dinero, como dice Pablo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el dinero no sea tu primer lugar, porque recordemos que podrás amar mucho a Jesús, podrás caminar con Él, pero a veces podemos estar pensando como Judas y preocupándonos más por el dinero que por estar cerca de Dios. Y no es que Dios o Jesús necesiten nuestro dinero, no. Porque cuando viene el joven rico, Jesús pudo haber dicho, trae todo tu dinero, inviértelo porque nosotros vivimos de ayuda. Ni siquiera le dijo, despréndete, y no, lo único era la actitud. ¿Qué actitud tienes con lo que crees que es tu riqueza? Y donde está tu riqueza, está tu corazón. Así es. Y hay muchos temas que quiero que hablar. Temas, yo sé que quiero, aparte de que platicas muy rico y todo esto, pues ahora que vengas ya con nuevo, yo ya estoy poniendo una nueva fecha. No, después claro, pondremos yo estaré aquí, me que encanta. estés aquí para que platiques, porque también estás dividido por temporadas. En Instagram te podemos encontrar como Fernanda Parra MX. ¿Es correcto? Sí. En TikTok también. TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Van a aparecer Spotify. Aquí. Van a aparecer aquí tus redes. Fernanda Parra MX. Para que la sigan, la visiten, aprendan también, y también los comentarios son bienvenidos, sí. Buenos y malos, como quiera. Uno ya está acostumbrado. Menos palabrotas, porque es así, yo ahí sí me enojo. Yo luego, pero mira, de la abundancia el corazón habla la Total, boca. Sí. Ayer me escribían, eres una ratera mentirosa, te roba los diezmos, por eso hablas de dinero. Y yo, si crees eso, adelante. ¿Qué les dice uno, verdad? Pero bien, entonces pues yo te agradezco mucho, mucho que hayas estado aquí platicándonos un poquito, ha sido un gusto el conocer un poquito de tu historia. Y después a lo mejor viene o Marianita o tu esposo también. Ya nos quedamos. ¿Quién es Marianita? Marianita, hermosa mi Marianita. Pero qué chévere. Y gracias de verdad. Entonces quedamos pendientes para otro, porque esto quedó muy sabroso. Yo quiero agradecerle a los chicos en cabina, a Sebastián, chicos, a Cris, gracias a Dani Castillo que está aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Fernanda. Yo soy Paco Palafox y aquí seguimos en Buena Nueva. Compartan esto, pónganle la campanita. Que no sé para qué, pero todos dicen, pónganle la campanita en YouTube. Así que ahí estamos. Un abrazo, se les quiere. Soy Paco Palafox. Hasta la próxima. Bye.